Bueno, podemos ir empezando. Igual primero vamos a presentar el webinar y a presentarnos nosotros, así que mientras la gente va llegando empezamos con eso. Hoy vamos a hablar un poco del impacto que distintas cuestiones relacionadas con la privacidad están teniendo en el mundo del marketing, específicamente el marketing digital, y de las distintas maneras en que la industria de alguna forma está reaccionando a eso. Especialmente con las últimas novedades. Supongo que habrán leído en la prensa respecto de, por ejemplo, las políticas de privacidad de Google en Chrome, la decisión de frenar el proceso que tenía de integración de cookies y algunas cosas al respecto de eso. Y después Moisés va a estar contando un caso de un cliente en particular. Empiezo rápidamente presentándome y después lo dejo a Moisés. Yo soy Leo Fratesi, trabajo en CSA, que es una compañía del grupo Havas. Soy argentino, estoy basado en Estados Unidos, tengo un rol de eh, global, básicamente liderando la oferta de Marketing Analytics y MarTech del grupo desde un punto de vista global, tanto desarrollo de producto como implementaciones. Vengo trabajando digamos, de alguna manera la superposición entre marketing y analytics o data desde hace ya muchísimos años. Generalmente en el lado siempre de consultora o de agencia, trabajando con distintas marcas. Moisés, te dejo que te presentes. Muchas gracias, Leo. Pues mucho gusto a todos. Mi nombre es Moisés Jamui. Soy fundador de MHA Consulting, que es una consultora de estrategia digital que ayudamos a más de 130 empresas a nivel global en temas de toda su estrategia digital, ¿no? Desde temas de pauta, analítica de datos, eh, redes sociales, cosas tan burdas como ella, hasta poder planear toda una estrategia, por ejemplo, en alguna de las temporalidades más fuertes de las que vienen, ¿no? Entonces, un placer estar por acá y Leo, está buenísima la presentación, entonces creo que todos se la van a disfrutar muchísimo. Gracias, Moisés. Ahora queríamos, como parte del proceso, lanzar una breve encuesta mientras esperamos que termine de entrar la gente. Son 3 muy sencillitas preguntas para que respondan, que les voy a mostrar los resultados para que también los entendamos un poco a ustedes y podamos ajustar la presentación también a la audiencia. Tenemos una respuesta. Poco conocimiento de Google Analytics, 4. Tenemos 9 respuestas ya. Once respuestas de 21. Ok. Eh, Creo que ahí terminó la encuesta, ¿no, Mati? No sé si todos están viendo los resultados. Sí, sí. Perfecto. Entonces vemos que el nivel de experiencia en e-commerce es entre básica e intermedia. No hay nadie que no tenga experiencia, pero tampoco nadie que tenga una experiencia avanzada. Google Analytics 4, hay poco nivel de conocimiento. No sé si es porque no conocen tanto Google Analytics 4 en particular, o si es que no conocen Google Analytics en general. Hoy en día todos ya están en Google Analytics 4, porque no se puede ya tener Google Analytics Universal.
Este, pero, pero bueno, es una herramienta que tiene que usar, cual eso les recomiendo que la, que la traten de aprender, porque es fundamental para el proceso de, de optimización, de gestión. Es una herramienta muy generalista, no es una herramienta técnica y es importante que la conozcan. Y en términos de tableros de control, muchos usan otro, no sé exactamente cuál será, porque Power BI y Looker son en general los más usados a este nivel de compañías en las que probablemente trabajan ustedes. Puede ser que estén usando Tableau, MicroStrategy, pero esos son bastante más corporativos. O Datorama. Hay varios que usan más de uno, es bastante común, y hay algunos que no usan ninguno. En ese caso les recomiendo que por lo menos miren Looker. Looker se llama Data Studio, que es gratuito y conecta de una manera súper natural con muchas herramientas. Bueno, vamos al contenido, así aprovechamos el tiempo. Entonces, vamos a empezar un poco charlando sobre el contexto, digamos, en el que vienen a entrar estas cuestiones de privacidad de las que vamos a hablar, que un poco complejizan la manera de hacer algunas de las cosas que históricamente queremos hacer, ¿no? Entonces, el marketing basado en datos y en gran medida el marketing digital viene de esta lógica de pasar de un enfoque centrado en la campaña, un enfoque en el cual estoy corriendo campañas para audiencias generales, para todas las personas que están en un canal, ese mismo mensaje, con un contenido bastante genérico y enfocado en métricas de performance, como pueden ser el CTR o el CPA o el ROI, que se enfocan en una interacción particular del usuario y no necesariamente en mi relación con el usuario, ¿no? Ese marketing enfocado en la campaña tiende a medir el ROAS igual cuando estoy midiendo a un cliente nuevo y a un cliente recurrente, cuando en términos de impacto en el negocio puede ser algo bastante. Lo que en general tratamos de conseguir es pasar a un enfoque mucho más orientado al consumidor, ¿no? Centrado en el consumidor, que nos permita comprender de qué manera eso que hacemos no solamente impacta a esta campaña en particular, a este momento en particular, sino a mi relacionamiento con ese cliente y en qué lugar de ese relacionamiento estoy y cuál es el mensaje adecuado para esa persona, ¿no? Un mensaje uno a uno que logre tener un impacto en el negocio que afecte la incrementalidad, ¿no? Es decir, de ese relacionamiento con el cliente. Es decir, no es lo mismo mostrar un anuncio a un cliente que ya va a comprar que lograr mostrar un anuncio a una persona que es nueva, que no conoce la marca y que es alguien que no hubiera comprado si no hubiera visto ese anuncio. Esa problemática es la que se llama la problemática de la incrementalidad, es algo bastante difícil de medir y requiere este tipo de enfoque centrado en quién es ese consumidor para entender si lo que está haciendo lo está haciendo gracias a mí o no. O sea, gracias a mí como persona de marketing, gracias al anuncio que le mostré, o iba a comprar igual. Lograr pasar de un enfoque al otro es bastante complejo y requiere pasar por todos estos pasos, ¿no? Es decir, integrar los datos, comprender las distintas fuentes de información, mapear los customer eh, journey, ¿no? Es decir, el viaje del consumidor para entender el customer lifetime value y tener los modelos de analítica avanzada para poder estimar esos valores. Todo eso requiere de un montón de información que es difícil de conseguir, ¿no? Es decir, requiere de un montón de cosas, requiere obviamente de modelado, requiere de entendimiento de negocio, requiere un montón de cosas. Y un factor que vamos a hablar hoy es que requiere de la integración de datos. Y hace unos años, cuando vos pensabas hacia dónde va esta industria del marketing digital, uno tendía a pensar que iba hacia un lugar donde toda la información de los consumidores se iba a centralizar y poder unificar a nivel individuo, ¿no? Entonces, vos trabajabas en un proyecto, bueno, yo que trabajo en Marketing Analytics hace muchísimos años, en consultoría, trabajabas con un CMO en un proyecto de integración de datos del cliente, digamos, de Customer Analytics, y tendía a partir de una premisa de que si la data que ibas a integrar no podía conectarse a nivel individuo, podía identificarse específicamente este dato pertenece a Moisés, este dato pertenece a Matías, etc. Ese dato era de baja calidad y por ahí no quedaban en el proceso de Customer Analytics. ¿Sí? Ese paradigma era muy común para, por un lado, digamos,
como una utopía para el que trabajaba en marketing, como una distopía para el que trabajaba que no trabajaba en marketing, no tenía interés en eso, en términos del impacto en la privacidad, ¿no? No sé si se acuerdan la película Minority Report, una película bastante vieja, muy buena, basada en una novela de Philip Dick, que básicamente hay una escena donde el personaje principal, el protagonista, lo perseguía a la policía por un crimen que decía que iban a cometer en el futuro, y él iba en el aeropuerto, y la vía pública, los billboards, lo reconocían y demostraban anuncios específicamente para él y le hablaban por el nombre, ¿no? Entonces decían, John Anderson, este es el próximo Lexus, y lo reconocían por la red. Y él tiene que ir a cambiarse el ojo, básicamente, hacerse una cirugía, y de esa manera que lo dejen de reconocer. Y esa película hace 20 años era como lo que se creía que iba a pasar con la publicidad dentro de unos años, ¿no? Como hacer retrofuturismo, ¿no? Es decir, en ese momento se creía que lo que iba a pasar ahora, futuro, es que el individuo iba a estar completamente individualizado, personalizado, y que vos podías saber que una persona vio una vía pública y si después compró o no compró, ¿no? Ese paradigma no es lo que pasa hoy, no es tan sencillo como eso, ¿no? Hay muchos cambios que han llevado a que más bien suceda lo contrario. Hoy estamos teniendo dificultades no para identificar si John Anderson vio un billboard en el aeropuerto de Lexus, sino incluso para saber si John Anderson vio un anuncio en digital, si tuvo una impresión o no de un anuncio, ¿sí? Esa problemática viene asociada a muchas cosas, ¿no? Por un lado, legislaciones, saben, chipear es como el paradigma porque es la que creó de alguna manera una primera ley integral de protección de datos que afecta absolutamente todas las maneras, digamos, de explotar los datos, y que después se fue replicando en muchos otros lugares, ¿no? En Estados Unidos ya hay 5 estados que tienen legislaciones parecidas, California tiene una legislación muy parecida, en Latinoamérica Brasil tiene una legislación muy parecida. Estas lógicas de la ley que protege los datos de las personas de manera muy rigurosa, pone ciertos límites a cosas que eran buenas prácticas en el pasado respecto de recolección de datos y hoy son consideradas ilegales y con multas muy, muy agresivas. Eso lleva básicamente a que muchas de estas compañías empiecen a cambiar la lógica y surge un término que es el de Walled Gardens, que básicamente esto, bueno, no viene de shipear exclusivamente, pero está muy relacionado y es una de las maneras en las que la industria responde a este tipo de regulaciones, que consisten en entornos de datos que están completamente cerrados, eh, como si fuera un jardín, ¿no? Donde la vegetación puede crecer en la naturaleza siempre y cuando sea dentro de esas paredes, ¿no? Y las semillas, digamos, no deberían salir ni entrar y no debería haber contaminación, ¿no? Esos entornos son típicamente los grandes jugadores de la industria publicitaria, Google, Meta, eh, Amazon, ¿sí? Prácticamente las redes sociales funcionan como walled gardens, Snapchat, Pinterest, TikTok. Eh, Básicamente son entornos en los cuales hay muchas cosas de las que antes se podían hacer en cualquier lado que solamente pueden suceder ahí adentro. Es decir, si ustedes reciben una impresión en un entorno de Google y luego convierten y eso lo miden dentro del entorno de Google, eso está asociado, se puede saber que esa impresión terminó generando una venta. Pero cuando ese viaje sucede entre distintos walled gardens, no se puede mapear al individuo y la data que existe ahí adentro no se puede extraer, ¿sí? De manera cruda. Ustedes pueden sacar la data, reportes que son resumidos, ¿no? Entonces pueden decir, bueno, le mostré el anuncio a 50.000 personas, pero no pueden ver que ese anuncio se le mostró a esta persona en particular para después ir y ver si esa persona también vio un anuncio, no sé, en otro walled garden. Lo vio en Meta y también lo vio en YouTube. No se puede juntar esa información, ¿sí? Si yo les digo, ¿cuántas personas alcanzó tu campaña en total de forma desduplicada entre YouTube y Instagram? No puedes saber eso, ¿sí? O sea, tendrías que estimarlo, vamos a ver maneras en las que se puede estimar, etcétera, pero no puedes saber si es. Si tienen preguntas, porfa, interrumpan el chat. A ver qué. Bueno, perfecto. Delphi, que puede preguntar.
Del lado de Apple también una regulación, sí, una autorregulación de alguna manera relevante que tiene que ver con este consentimiento, ¿no? De aceptar que las aplicaciones compartan datos, eh, que se compartan datos entre ellos y con sitios web, lo que genera una complejidad bastante significativa a la hora de recolectar, por ejemplo, información de conversiones. Algo que por ahí en Argentina, donde el parque de iOS es más chico, ha sido menos, o en Latinoamérica en general, pero algo que en el mercado donde ese parque es más grande ha tenido un impacto muy significativo, incrementando los CPA y teniendo un impacto fuerte en la manera de medir. ¿Sí? Otra cosa en esta línea similar es las cookies, ¿no? Nos encantan las cookies, y las cookies son los que permite básicamente medir la atribución en muchos casos, es decir, que alguien vio un anuncio y luego compró. Nos permiten establecer límites de frecuencia, es decir, si no me muestras este anuncio más de tantas veces a una persona, o hacer targeting, ¿no? Es decir, bueno, a esta persona que hizo tal cosa, ahora seré esta otra. Todo eso se hace muchas veces, se puede hacer de muchas maneras, según también el dispositivo, etcétera. Pero en entornos web muchas veces depende de la utilización de cookies, ¿sí? Estos pequeños datos que persisten en los navegadores de las personas. Y básicamente nos están queriendo poner una dieta de no cookies, ¿no? Entonces, básicamente hay una realidad, que es que las cookies, un tipo de cookie en particular, que se llaman las cookies third party, tienen una lógica de gestión, de habilitar cierto comportamiento de los usuarios, que puede ser vista como no muy amigable con la privacidad de las personas, ¿no? Sí, implica que cuando ustedes entran a un sitio web, ese sitio web puede tener trackers de otro sitio web. Si ustedes entran al sitio web a.com, ese sitio web puede estar midiendo a nombre de b.com y te permite medir a una persona a lo largo de muchos sitios. Entonces, si vos entras a un sitio en particular, te logueas y ese sitio web sabe quién sos, y ese sitio web tiene un acuerdo con otro sitio web en otro lado, podrían compartirse la información y podrían saber lo que vos haces incluso cuando no estás logueado, ¿no? Eso puede hacerse a través de cookies third party. Implica, abre un montón de puertas, ha existido históricamente y así se ha hecho todo hasta ahora, pero hay un caso de que tiene un impacto en la privacidad de las personas y ya se ha ido limitando de muchas maneras en Firefox y en Safari. Y el gran acontecimiento, que probablemente lo hayan seguido porque ha sido tapa de diario, por lo menos acá en Estados Unidos, es el efecto de que Google decidió hace 4 años que iba a pagar también las cookies third party, las iba a deprecar en el navegador más importante hoy en el mundo, que es Chrome. Recientemente ese cambio se echó para atrás, básicamente tuvo bastantes problemas, bastantes bloqueos en Inglaterra en particular, respecto del impacto que esto tendría, tanto en términos de cuidar la privacidad de las personas, si era suficiente. Se presentó una alternativa que se llama Privacy Sandbox. Entonces, el debate de si esa alternativa como reemplazo de las cookies era suficiente, y por otro lado, respecto del impacto que esto tendría en términos de monopolio, ¿no? El hecho de que esa herramienta quedara en posesión de Google, que al mismo tiempo está pasando por ahora cuestiones antimonopolio en Estados Unidos. Entonces, básicamente se frenó ese deseo de impulsar esto y se plantea una alternativa que es similar a lo que hablamos antes en el caso de Meta, que es en lugar de apagar y matar las cookies third party, te va a aparecer un cartel que te va a decir, ¿querés usar cookies third party o no? Un porcentaje gigante de la gente va a decir que no, porque las cookies que los sitios web típicamente usan para funcionar no son cookies third party, son first party, y esas no se van a bloquear. Entonces, el impacto es más que nada publicitario y es probable que la mayoría de la gente diga que no las quiere. Con lo cual, en la práctica, cuando salieron noticias hace algunos meses de Google se echó para atrás, no es tan así. Es un poco de qué lado está la responsabilidad de matar a las cookies, si del usuario o si de Google como compañía o como corporación, que esté más del lado de los usuarios, pero el impacto a nivel industria no
va a ser significativamente distinto y los desafíos que tenemos no van a ser significativamente distintos. Bueno, ¿cómo reacciona la industria a esto? De varias maneras. Uno es a través de la identificación personal, lo que se llama PII, información de identificación personal. Lo segundo es a través de la utilización de data agregada. Y lo tercero es a través de lo que se llama resolución de identidad. Acá van a tener muchas compañías que están haciendo distintas cosas, muchas compañías que están haciendo las tres al mismo tiempo, y mucha gente que opina de una manera o de otra. En términos de poder que conllevan, si quieren, la resolución de identidad es muy poderosa, el PII le sigue, tiene más limitaciones en los entornos de lo que puede usar, y la data agregada trae bastantes limitaciones. Pero también en términos de qué tan probable es que esto sea sostenible en el tiempo para nuevas legislaciones de privacidad, es el orden contrario. La resolución de identidad ya está siendo bloqueada en muchos navegadores y incluso puede ser considerada más afectada por la privacidad que las cookies. La información de PII también puede ser susceptible de eso y la data agregada es la que probablemente nunca se regule. Nunca se regule, digamos, en términos de la protección fuerte de la privacidad. Con resolución de identidad, en este caso me refiero particularmente a un tipo de resolución de identidad que se llama fingerprinting, que no voy a ahondar porque yo creo que no es una opinión personal, bueno, no ser el camino que más se va a extender y en el tiempo, digamos, que está más blindado frente a las políticas de privacidad. Entonces, como estamos hablando del impacto de políticas de privacidad, lo voy a mencionar muy por arriba y pasamos a la superficie. Empiezo por esa que va a ser rápido. Resolución de identidad básicamente implica que vos entras a un sitio web y la manera en la que tiene de saber quién sos. Quién sos quiere decir de saber que en distintas interacciones sos la misma persona. No es que necesariamente vas a saber tu nombre y tu apellido. Pero saber que en diversas interacciones es la misma persona o el mismo dispositivo el que está entrando. La manera que tiene de hacerlo la resolución de identidad es mediante una combinación de datos que le permiten establecer un modelo probabilístico de identidad. Entonces decir, bueno, a ver, esta persona tiene un dispositivo de este modelo, tiene el navegador de este modelo, está usando esta aplicación, está conectado a esta red de Wi-Fi, tiene esta IP, empieza a recolectar distinta información de comportamiento, de tecnología, etc. Y en base a esa información dice, bueno, probablemente esta persona es la misma persona que esta otra persona. Eso es interesante en términos de que puede ser muy flexible, muy resiliente a los datos que puede recolectar, pero también las políticas de privacidad, tanto más desde un punto de vista legal o normativo como desde un punto de vista de autorregulación de la industria, tienen un impacto en eso, porque ya hay lo que se llama prevención activa de la privacidad, protección activa de la privacidad, que es tratar de identificar, por ejemplo, lo tiene Safari, tratar de identificar que alguien está tratando de hacer fingerprinting, que un sitio web está tratando de hacer fingerprinting y bloquearlo. Entonces, no le devuelve esa información. Eso es algo que es técnicamente factible, ya hay un caso que lo tiene, y sería fácil de replicar en otros lados, con lo cual bloquearlo tecnológicamente por parte de los navegadores no es un desafío. Y desde un punto de vista más de protección de la privacidad, en un punto es peor porque no es que vos lo aceptaste, ni siquiera hay un gris porque vos podés decir, nada de eso es información personal mía, pero en la medida en la que vos construís un identificador, aunque sea a través de un modelo de Machine Learning, termina siendo una identificación, entonces vos podrías decir, no di mi consentimiento al punto en el que ni siquiera les di un dato de identificación personal, ustedes lo construyeron, ¿no? Entonces es, por un lado, gris, pero al mismo tiempo puede haber un caso de que es un remedio que es aún peor que la enfermedad. Del lado de la data agregada y de PII, vamos a verlo un poco más en detalle. Vamos a empezar por información de identificación. Este es lo que se llama Conversion API, que es un ejemplo muy paradigmático, lo van a escuchar hablar como CAPI. CAPI es el primero de estos que se lanzó, por lo menos en los grandes Google Gardens, pero también hay en otros lados. Por ejemplo, el de Google se llama Enhanced Conversions, o conversiones mejoradas. Básicamente lo que hace es que cuando vos entrás a un sitio web y convertís en el sitio web,
vos dejás, el sitio web tiene tus datos, ¿no? Es decir, básicamente vos comprás e-commerce, el e-commerce va a tener tu email, tu número de teléfono, por lo menos algún dato de identificación personal va a tener. El Walled Garden, en este caso Meta, por ejemplo, Instagram, también tiene ciertos datos tuyos. Por ejemplo, tu número de teléfono, a través de WhatsApp, o lo cargaste en Instagram o en Facebook, tu email, al menos alguno de tus emails. Entonces tiene ahí que es una identity graph, un grafo de identidad, donde tiene ciertos datos tuyos asociados y dice, esta es una persona. A partir de muchos puntos de contacto, mucha información PII y todo. Lo que vos haces básicamente es una integración que muchas veces se hace servidor a servidor, es más complejo que implementar un pixel de Meta, pero básicamente lo que hace es recolecta esta información de identificación personal, es decir, el mail, el teléfono, ¿sí? Del sitio web, información de identificación personal para una definición como no técnica, que los pueda ayudar a entender qué es y qué no es información de identificación personal. Es información que si alguien la agarra en el medio, entre dos personas que se la comparten, la puede asociar a una persona en particular. ¿Sí? Entonces supongamos que Moisés me manda su nombre completo, ¿no? Entonces si alguien lo agarra en el medio, ese dato lo interviene y lo lee, sabe quién es, lo puede asociar a una persona, mismo su mail o su número de teléfono. Si él me pasa una ID de cliente, por ejemplo, o incluso información súper sensible como información de salud o información de sus opiniones ideológicas, religiosas, lo que sea, y a mí me llega esa información súper sensible, si no tiene el nombre de él en ningún lado, ni su teléfono, ni nada, y nadie puede saber de quién estamos hablando, no es información de identificación personal. ¿Sí? Tiene que asociarse a una persona. Todo lo que se asocia a una persona se considera información de identificación personal. Es súper protegida por la ley, es la más protegida de todas, pero al mismo tiempo es muy poderosa porque vos una vez que tenés ese dato, dos walled gardens en dos ecosistemas en cualquier lado, si es identificación personal, tú lo juntaste. Ahora tenés un dataset. Eso es magia. Muy poderoso, muy sensible. ¿Sí? Estas CAPI lo que hacen es eso, básicamente te dicen, ¿convirtió a alguien? Ah, dale, decime el nombre, el mail, el número de teléfono, decime lo que sepas. Lo agarra y con eso se lo da a Meta, a Instagram, a Google, a que sea que tengas implementado, y con eso mapean. Y dice, ah, sí, sí, yo le mostré este anuncio, después le mostré este otro anuncio, después hizo esto, y hace la atribución. ¿Sí? Entonces, esto, CAPI o Enhanced Conversions o este tipo de acercamiento, están usando PII para la atribución. ¿Sí? En esta línea hay otras herramientas, como pueden ser los CDP. Los CDP son, por ahí en el pasado, escuchaban hablar de algo que se llamaban los DMP, Data Management Platforms, que eran herramientas para gestionar audiencias y comprar audiencias a partir de cookies, ¿sí? Principalmente. Pueden usar otras cosas, pero lo más importante que usaban eran cookies o device IDs. Los CDP son como un equivalente para gestionar audiencias, pero basados en información first party. Esa información first party es típicamente, first party quiere decir que la generás vos, ¿no? Es información que vos generás y para la que tenés PII. Entonces lo pueden pensar algo entre un DMP, un Data Management Platform, lo que se usa para gestionar audiencias, y un CRM, que es donde vos gestionas tus audiencias propias, por ejemplo, del call center, para mandar email marketing, qué sé yo. Entonces vos tenés una base de datos de tus usuarios y estos CDP te permiten conectarse de maneras muy flexibles. Por ejemplo, lo puedes conectar en tu sitio web, en tu e-commerce, en cada una de las interacciones, y puedes tener qué navegan, dónde navegan, qué páginas ven, etcétera, todo conectado con eso, siempre y cuando el usuario esté identificado, no lo haya logueado en algún momento. Lo que te permiten es gestionar esas audiencias. Vas a trabajar más con cosas en la línea del remarketing, porque estás trabajando sobre gente que ya conoces, con lo cual hay un poco de endogamia, ¿no? Es difícil salir a capturar clientes nuevos con un CDP. Vas a estar un poco gestionando ya tu cartera de clientes, pero te va a dar esa flexibilidad de decir, bueno, levanto todos los datos que pueda del sitio web, de la aplicación, de CRM, de todo, lo meto en una misma plataforma, creo reglas de audiencias y eso lo puedo activar de muchas maneras. Le puedo mandar un mail, pero también le puedo correr una campaña en Meta. Entonces es reglas de remarketing complejas para esas audiencias. ¿Sí? Eso usa PII, identificación personal, porque es la manera en la que mapea. Vos también podés, una vez que vos tenés una lista de mails, así como lo usás para atribuir a través de CAPI, podés subirlo como una audiencia personalizada.
Entonces, el CDP te permite construir esas audiencias personalizadas y decir, bueno, activemos a estas personas con esta campaña en este lugar. ¿Sí? Y todo eso te lo automatiza. Esto, para que lo vean sencillamente, es ejemplos de algunos jugadores. Este es el diagrama de Gartner, donde te muestra, ¿no?, cómo se ubican en términos de qué tan innovadores son y qué tanto están sólidos en términos de ejecución. Diagrama muy común. Ahí pueden ver algunos jugadores. Hoy los líderes son Tilium y Salesforce. En términos de esto, Tilium viene haciendo esto hace mucho tiempo. Muchos otros como que fueron mutando y se fueron como convirtiendo. Muchos DMP se empiezan a convertir en CDPs, ¿no? Por todo el mundo de lo que está pasando con las cookies. Algunos jugadores ya venían haciendo algo parecido a esto hace tiempo. Salesforce es un CRM, puede venir del mundo del DMP o del mundo del CRM. Otra cosa que existe también en esta línea de usar PII son lo que se llaman clean rooms. Esto en Estados Unidos también boa, entiendo que en Latinoamérica está un poco más incipiente, pero básicamente son entornos, son como una habitación limpia, ¿vieron? Donde vos podés ir y estás trabajando con una muestra en un laboratorio, entras a un lugar donde podés trabajar con eso sin que haya contaminación, sin que eso se filtre para afuera, lo que sea. Estos clean rooms son espacios donde sucede eso, que a lo que vienen a hacer es permitir que distintos fuentes de datos que no tienen que compartirse información entre ellos accedan como a este entorno protegido y macheen información. Entonces vos podés tener una fuente de datos de, por ejemplo, un publisher, digamos, un diario online al que vos querés correrle pauta de manera personalizada. Y vos tenés un dataset de clientes, y vos no querés darle el dataset de clientes, pero el diario tampoco te va a dar el dataset de ellos. Necesitas joinearlo en un lugar para poder activar eso de una manera en la cual nadie acceda a data de las personas. El Clean Room viene a resolverte ese tipo de problemáticas y te permite tener estos entornos donde la información se junta para sacar conclusiones de targeting, measurement, insights, sin que nadie de los que trabajan en ese Clean Room puedan acceder a la data cruda. ¿Sí? Si vos no tenés que tener permiso de ver los mails de las personas, no estás técnicamente teniendo esa información, la tiene el clean room y ellos se encargan de todos esos macheos, etc. Lo que te permite es como facilitar deals de explotación de data entre distintas partes de una manera en la que no estés violando ninguna política de privacidad. Estos son los jugadores. Epsilon, How, LiveRamp son grandes jugadores. AppsFlyer se está como metiendo también fuerte en este mundo, que es una herramienta de atribución en mobile. Se está metiendo en este mundo. Y bueno, LiveRamp hace también resolución de identidad y también. Estamos metiendo. Bueno, entonces, después está la cuestión de la data agregada. La data agregada quiere decir que estamos utilizando información que no está a nivel individuo. Es como lo contrario. Si antes la data, como los dos extremos, vos tenías la data anónima de una cookie, ¿sí? Todo lo que sucedía en el mundo digital estaba en principio basado en data anónima, porque las cookies son anónimas. Después se pueden desanonimizar y ese es el gran riesgo, que en un momento alguien puede decir, che, esta cookie en realidad es esta persona, se cae todo, pero en principio eran la data anónima. ¿Sí? Una cookie no necesariamente representa un individuo. El camino de ir al PII es irte hacia el mundo de los identificadores mucho más fuertes. El mundo de irte a la data agregada es irte al de los identificadores mucho menos fuertes, que están mucho más protegidos, digamos, o están más blindados del impacto de las políticas de privacidad. Data agregada es como decir, yo tengo acá, hay 39 personas conectadas. Los nombres de todos ustedes son PII, ¿sí? El ID de asistente podría no ser PII, pero ser información cruda, original. La información agregada es básicamente que yo diga, hay 40 participantes. Eso no identifica a nadie. Es un resumen de la información en la que no me estoy refiriendo a nadie. Si yo tuve 25.000 ventas, eso es data agregada. ¿Sí? Si yo digo,
mi audiencia consiste en tantas personas, o le mostré anuncios a tantas personas, cuestiones así, todo eso es data agregada. Esa data la puedo sacar de los Walled Gardens y la puedo usar con bastante libertad. Obviamente es menos potente en el sentido de que no me va a permitir activar a esas personas, porque no, o sea, sé que hay 40 personas, no sé qué 40 personas, ¿se entiende? Entonces te trae esas dificultades de cómo la usa. Pero se usa mucho para una problemática que es la problemática de la medición de la efectividad publicitaria, que es un problema de toda la vida. Esta es una frase de Wanamaker, que es los pioneros de la publicidad, y él tenía una frase que era: la mitad de mi presupuesto publicitario está desperdiciado. El problema es que no sé qué mitad, ¿no? Ese problema es el mismo problema que tenemos históricamente siempre, que es muy difícil de entender qué parte de tu inversión publicitaria hace que una persona vaya y compre algo. Incluso en el mundo digital, donde podés ver, entrar a las plataformas y ver, tengas CAPI, no tengas CAPI, use cookie, lo que sea, que dice tantas personas convirtieron, ese número no es las personas que lograste que conviertan, es las personas que vieron tu anuncio y convirtieron. No quiere decir que convirtieron gracias a tu anuncio. También se puede desperdiciar dinero de esa manera. Entonces, esta dificultad de medir la incrementabilidad publicitaria, medir cuánto es el retorno real de la publicidad, es bastante compleja y la data agregada viene a ayudar con eso. Un acercamiento para eso es una metodología muy tradicional que se llama el MMM, Marketing Mix Model o Media Mix Model, que son cosas que existen desde hace muchísimos años, se usan muchísimo históricamente en las compañías de consumo masivo, tipo Unilever, Procter & Gamble, ¿no? Las que venden productos de supermercados, ¿no? CPG. Y básicamente estas compañías históricamente no han tenido data de correr una campaña en televisión, en vía pública, en el diario, no tenía una manera de decir, bueno, alguien fue y convirtió. Con lo cual, lo que se ha hecho históricamente es recolectar toda esta información, que es información histórica, típicamente de 2 años de data, típicamente a nivel semanal, y de las ventas también, para 2 años a nivel semanal, y encontrar las relaciones. Son modelos de Machine Learning que lo que hacen es ver si hay una relación entre el momento en el que vos aumentás la inversión publicitaria en un medio y las ventas aumentan, ¿sí? Necesita muchas observaciones para poder llegar a esa conclusión, con lo cual necesitas mucha data histórica y tienen ciertas complejidades en cómo se corre, ¿sí? No voy a ir al detalle de cómo se corre un MMM, cuáles son las complejidades, pero no son fáciles de correr, no es algo que te dicen, ahora lo corro y hacen un webinar y lo corren. Hay compañías que se dedican a eso, que tienen mucha experiencia históricamente, y hay muchas cosas muy específicas de cómo se corre, pero una vez que lo tenés, te permite explicar cosas como la contribución de cada medio a las ventas, cuánto te vino gracias a una campaña que hiciste en tal lugar, en tal otro. Cuáles son las curvas, a dónde, saben que cuando invertís en publicidad tenés rendimientos marginales decrecientes, entonces a dónde estás en términos de esos rendimientos marginales decrecientes es algo que te puede responder y te permite hacer escenarios también, decir, bueno, si aumento la inversión, ¿qué pasa? Si abajo, ¿qué pasa? Etcétera. Todo esto lo hace de una manera en la que no está usando la data como lo hace Google Analytics o como lo hace Meta o Google Ads. No está viendo si el usuario recibió una impresión y luego convirtió. ¿Por qué? Porque eso, primero, que haya visto una conversión, no significa que haya convertido por esa impresión. Es decir, vos corres remarketing y la gente convierte, bueno, hay una gente que iba a convertir. La pregunta es cuáles no iban a convertir. Eso es lo que trata de responder un MMM. Y segundo, porque esa asociación entre la exposición a la publicidad y la conversión se va volviendo difícil de medir. Con todas las políticas de privacidad, ya eso viene medio roto, ¿sí? Entonces te trae... Y como ese revival del MMM hace que haya hoy muchísimos jugadores que lo tienen como una oferta dentro de sus productos, ¿sí? Hay un producto de Meta que está hace bastante dando vuelta que se llama Robin, que te permite hacer MMMs. Hay un producto de Google que se lanzó hace muy poco, todavía está en beta, que se llama Meridian, que te permite hacer MMMs. Adobe tiene Mix Modeler y Mass Analytics es un jugador que viene hace rato, es bastante caro,
Robin, Meridian son gratis. Adobe Mix Modeler no. Robin y Meridian son librerías de código, con lo cual necesitan un programador, un científico de datos, un econometrista que corra eso. No es algo que ustedes, como especialistas en e-commerce, vayan a correr solos, ¿sí? Robin tiene una ventaja que es, creo yo, de todos, el que está construido para funcionar más fácil con empresas más pequeñas, con menos, que pueden trabajar con equipos que tengan menos experiencia en este tipo de cosas y sacar algo andando, pero igual van a necesitar a alguien que se va a programar, porque es una librería que está escrita en lenguaje de programación R de estadística, van a necesitar a alguien que lo ponga. Meridian parece muy prometedor, está en un estado bastante más inicial. Robin tiene bastantes años de recorrido, Meridian acaba de darse los early access recientemente. Otro acercamiento que se puede aplicar son los experimentos de incrementalidad. Los experimentos de incrementalidad también apuntan a ver si un usuario cambió su comportamiento debido a la exposición a los medios, ¿no? Entonces, la manera en la que lo hacen típicamente es creando grupos control. Funciona de la misma manera como se aprueba un medicamento, ¿no? Entonces, vos querés ver si una vacuna está ayudando a una población para que no sea expuesta a una enfermedad, por ejemplo. Vos lo que haces es darle la vacuna agarras un grupo de gente que vas a estudiar, le das la vacuna a la mitad y a la mitad no. No es en general mitad y mitad, pero bueno, a un grupo, supongamos mitad y mitad. Le das la vacuna a la mitad no. Y lo que ves es si en el tiempo a la gente a la que le diste la vacuna tiene una menor incidencia de la enfermedad, por ejemplo, que el otro, y si tiene efectos secundarios o no. Vos creás ese grupo adicional porque es ese grupo control que te permite comparar los resultados con alguien que sea igual. O sea, vos no lo puedes comparar contra la población general, porque la población general no es representativa de la gente que se está dispuesta a hacer una vacuna experimental, es gente particular. Entonces vos querés tener esos dos, e incluso ellos, es un test ciego, ellos no saben si recibieron la vacuna o no. Se le da una vacuna placebo a los que están en otro grupo. Entonces los dos grupos son exactamente igual, la única diferencia es que uno efectivamente recibió el tratamiento y vos comparás los resultados. Esto es lo mismo, pero a nivel tratamiento publicitario. Entonces vos lo que haces es, básicamente, agarrás una audiencia y dejás un porcentaje de la audiencia afuera, donde intencionalmente no le mostrás anuncios publicitarios, y ves si la tasa de conversión de la audiencia a la que le mostraste anuncios es más alta que la otra. Entonces, si vos decís, por ejemplo, tengo una audiencia de remarketing, a un porcentaje no le muestro anuncios publicitarios y eso convierte en el 50%, y de la otra, la que sí le mostré anuncios, convierte en 60%, en realidad no me generó 60% de conversiones, me generó 10%. Me generó solo la diferencia entre el grupo control y el grupo expuesto. Eso, que lo estoy describiendo ahora a nivel usuario, todavía requiere que vos sepas quién el usuario es. Entonces, todavía requiere cookies y requiere identificadores personales. Pero hay otro acercamiento que no requiere identificaciones personales, que se llaman experimentos geográficos, en los cuales, en vez de crear un grupo de personas que tenés que identificar y dejarlas afuera, creas un grupo de ciudades y las dejas afuera. Entonces, lo que haces es ver si en las ciudades estás corriendo pauta versus la que no estás corriendo pauta, los usuarios se empiezan a comportar de manera distinta. Lo estoy hablando de una manera simplificada, son también modelos de Machine Learning que te ayudan a decidir las ciudades, interpretar los resultados, no es comparando dos cosas, porque son peras con manzanas, hay una complejidad adicional, pero también hay librerías, por ejemplo, Meta tiene una librería de GeoLift, que te permiten hacer esto. Hay tecnologías que los grandes jugadores traen a la mesa gratis para poder correr este tipo de experimentos si tenés un equipo que te puede ayudar con la parte de programación. Bueno, ninguna pregunta. No sé si es que es todo muy claro o que no se entendió nada, pero si hago una pregunta, bienvenida. Y pasamos, mientras la piensan, a Moisés. ¿Querés compartir vos? ¿Querés que te vaya pasando los slides? Si quieres, comparto yo. No, está perfecto, Leo. Dame un segundito nada más. Y
ahí ya lo deberían estar viendo, ¿correcto? Sí, sí, Pues perfecto. bueno, buenísimo. Mucho gusto a todos porque vi que entró gente después de que me presenté, entonces creo que la parte más importante de la data y algo que pasa mucho con el tema de la parte de marketing digital es que hay muchísimos datos, ¿no? De todo lo que estaba platicando Leo durante toda la presentación es algo sumamente importante. Hay una parte técnica difícil de comprender y seguramente algunos de ustedes se han de haber sentido un poquitín perdidos en ciertos puntos. Pero creo que la parte que a mí se me hace muy importante es que ustedes puedan agarrar y decir, ok, existe toda esta data, ¿cuál es la data que realmente tengo que disecar? ¿Cuál es la data que puedo utilizar a mi favor en este momento? ¿Y cómo le puedo sacar provecho para que mi cliente o en el caso de algunos de ustedes, para que mi propio negocio crezca, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí lo personal me gusta mucho hacer con la consultora es ayudar a las empresas realmente a crecer, ¿no? Y es muy difícil tratar de ayudar a una empresa a crecer si no la conoces, si no conoces la industria, pero más allá que cualquier otra cosa, creo que la mejor manera de conocer una empresa es a través de los números, ¿no? Porque ese es el único idioma que todos hablamos y no lo podemos modificar. Entonces, creo yo que la manera más sencilla es, al final de todo, como bien decía Leo a lo largo de toda la presentación, la data que te va a entregar Facebook a ti y a mí va a ser la misma. En el sentido de que si yo le estoy revisando de tu negocio y tú le estás revisando de tu negocio, entonces yo también la puedo analizar. Y en pocas palabras, hay muchas veces que el mismo cliente o la misma persona te dice, no, es que mi público es tal, de tal manera, con tal perfil, pero al momento en que te metes a ver la data que te está entregando Facebook, la data que te está entregando Google o Google Analytics, es diferente el perfil que te está entrando de personas, ¿no? Entonces, creo que poder ver, analizar todo ese tipo de cositas es algo sumamente importante. Lo que yo les vengo a presentar acá es un caso de éxito que tuvimos en la consultora. Este caso de éxito es una empresa de moda. Tristemente no les puedo decir el nombre de la empresa porque firmamos acuerdos de confidencialidad con todos nuestros clientes. Por obvias razones, yo creo que nadie de ustedes les gustaría que algún consultor o una agencia esté por ahí divulgando cuánto venden, cómo venden y cómo lo hicieron para vender tanto, ¿no? Entonces, perdón que no les puedo dar el nombre, pero simplemente estoy protegiendo a mi cliente en este sentido, ¿no? Entonces, en pocas palabras, es un cliente de ropa. Les voy a dar algunos tips de quién es y ojalá que alguien le pueda tratar de atinar al nombre. Ahí lo pueden ir mandando al chat si es que alguien le atina. Igual no les voy a decir, pero podemos hacer el intento. Es una empresa española. Esta empresa española es mundialmente reconocida por su ropa es súper vanguardista y la verdad bastante, bastante padre. Okay, hace poco lanzaron una marca, una parte de mujer. En México tienen más de 5 años, yo soy mexicano y en México tienen más de 5 años, pero tienen un gran problema. Es una marca que vende multimillones de pesos a nivel global, ¿vale? En México no podían vender más de 500,000 pesos al mes. Esos son $25,000 americanos. Eso es tristísimo por una marca de ese tamaño. México es un país con muchísima gente, con poder adquisitivo realmente interesante, porque no simplemente porque toda la gente tenga dinero, todo lo contrario, sino porque la cantidad de gente que hay con dinero es suficientemente grande para inclusive ser más grande que poblaciones de ciertos países, ¿no? Entonces México es un país muy atractivo en cuestiones de abrir mercado y eso para muchas empresas, en especial europeas. Ahora, ¿cuál era el objetivo más importante de esta empresa? Era crecer, crecer y crecer, pero con una condición que siempre todos los clientes quieren, que es crecer sin perder la rentabilidad. Entonces, ¿cuál era el mayor problema? Que en pocas palabras teníamos poquitas balas para tratar de atacar un problema en el cual no sabíamos ni por dónde empezar, ¿no? Entonces imagínense que estamos en algún lugar, estamos jugando este gocha, el que disparamos la pinturita, pero nos vendaron los ojos y solo teníamos 10 balas. Entonces, ¿qué fue lo que primero tuvimos que hacer? Tratar de encontrar qué productos son los que se mueven, o sea, qué gente está entrando a la página, cómo está entrando, cuánta gente se comporta de X, Y o Z manera, y utilizar toda la data para poder salir adelante con el reto que teníamos, ¿vale? Entonces, para que más o menos se den una idea, lo que tienen del lado izquierdo es Google Analytics 4, lo que tienen del lado derecho es una campaña, o sea, es Facebook Ad Manager como tal, y lo primero que hicimos fue meternos a tratar de analizar por completo quién era la audiencia de este cliente, quién está entrando, cómo está entrando, de dónde está entrando, qué edades tiene, con qué tipo de dispositivos.
Todo esto que les estoy diciendo son data que realmente las pueden conseguir de una manera muy, muy fácil con Google Analytics conectándola a su sitio web, ¿vale? Y una vez que empezamos a ver eso, nos dimos cuenta que la gente que estaba entrando a la página no tenía nada que ver cuando tú le preguntabas al dueño de la marca, oye, ¿qué tipo de gente es el que quieres traer? Entonces, creo que la parte más importante de todo esto es tratar de hacer match entre lo que tú estás tratando de enseñarle a la gente y lo que la gente percibe de ti, ¿vale? Entonces, muchísimas veces estás haciendo una campaña publicitaria y tú dices, es que esto va perfecto para mi público. Y a la mera hora resulta que entra otro tipo de persona. Entonces, tú puedes pensar que estás muy claro, como les decía al principio o sea, de esta partidita de la plática, los números no te van a mentir. Entonces, el hecho de venir a decir, oye, la cantidad de gente que te está entrando a la página es gracias a este tipo de anuncios, es gracias a esta audiencia se está quedando tanto tiempo en la página, me agregó al carrito, no me agregó al carrito, realizó una compra, etcétera. Todo esto te va a ayudar a que tú puedas moldear la estrategia de la manera correcta, ¿vale? Ahora, ¿qué fue lo más importante de todo? Saber y entender a quién le quieres hablar y con nombres, cuánto dinero ganan, qué marcas les gustan, viajan o no viajan, qué haces, qué necesitas, qué te interesa y más que nada también dónde vive. Seguramente, o sea, ahora sí, Leo, no me vas a dejar mentir, pero creo que hay una gran diferencia en ciertas zonas en Argentina. No es muy diferente la gente de Mendoza contra la gente de Buenos Aires, contra la gente de Ushuaia. ¿No? Cada quien tiene intereses distintos e inclusive tienen preferencias por diferentes tipos de cosas. Inclusive cambia el clima. Nosotros no tenemos un clima tan vertical, pero sí podemos cambiar, por ejemplo, de la gente que está en Cancún a la gente que está en la Ciudad de México y la gente que está en Coahuila, tiene diferentes intenciones y diferentes comportamientos a lo largo de todo, o sea, de todo el tiempo y de todo el año, ¿no? Entonces, poder agarrar y di dirigir la conversación hacia ciertos lugares de ciertas maneras, eso es lo que te puede ayudar. Ahora, ¿cómo sabes si lo que estás haciendo realmente resuena o no resuena? Si yo llego y hago una campaña publicitaria de suéteres ahorita en Cancún, pues posiblemente no hay mucho cliente porque hace un calor del demonio por allá, ¿no? En cambio, acá en la Ciudad de México, que está lloviendo y que posiblemente hace un poquito de frío en las tardes, posiblemente puede tener un mejor impacto. Todo esto nos lo va a estar diciendo la data que estemos viendo. Tú puedes pensar a niveles estratégicos y de marketing y toda esta parte como muy romántica del negocio, pero si no la respaldas con números, estás completamente perdido, ¿vale? Ahora, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Que en este caso, al principio, estábamos teniendo el 72% de la gente eran hombres y el 28% mujeres. De una manera muy chistosa, el stock que nosotros teníamos y la cantidad de producto que teníamos era 95% hombre y 5% mujer. Entonces, desde ahí ya estás encontrando una discrepancia entre el tráfico que quieres traer a tu página y realmente lo que tienes para ofrecer, ¿vale? Y por el otro lado nos dimos cuenta que muchísima gente realmente entraba por mobile, pero en cuestión de porcentaje no nos compraban tanto como nos compraban por desktop. Entonces también teníamos que cambiar las cosas para que en mobile se viera mejor, se comunicara de mejor manera y la gente pudiera realizar su compra de una manera mucho más sencilla, ¿vale? Ahora, ¿qué fue la parte más importante? Como les digo, yo soy fan de los números. ¿Qué reportes son los que sacamos nosotros? Creo que hay como chat, no sé si en una de esas tengo personitas que... Ah, bien, buenísimo. Ahorita, Leo, ahorita en un ratito vamos a entramos en esa partecita. Me encantó. Y creo que los reportes que más nosotros necesitamos en este caso es el Product View, que este es un reporte que lo único que te dice es cuánta gente está entrando a la página y cuánta gente está viendo tu producto, ¿vale? Esto te va a indicar si la gente que estás trayendo realmente le estás enseñando algo que le interesa o no le interesa. Y desde ahí se parte. Porque si yo estoy trayendo gente a la página y no tiene nada que ver con la gente que estamos tratando de conseguir, no van a ver un producto. Y ese es tu primer indicador que tienes que descubrir. Tú este reporte lo puedes disecar por tipos de audiencia, por tipos de dispositivos, por la cantidad de variables que le quieras meter para poder entender un poquito más qué te funciona y qué no te está funcionando, ¿vale? En temas de el segundo reporte fue el Add to Cart Report. Una vez que ya la gente veía un producto, ¿cuál era la probabilidad de que lo agregue al carrito? Esa es la primera intención de compra, ¿vale? O sea, la gente puede ver productos todo lo que quiera, pero el momento en que agrega al carrito ya tomó, entre comillas, la primera decisión de continuar con el proceso
porque lo quiere comprar, ¿vale? Esto te ayuda también a entender si la gente puede ser que esté viendo mucho un producto, pero realmente algo no le termina de llamar la atención, la descripción no es lo suficientemente buena, las fotos no son lo suficientemente buenas, o inclusive estás haciendo que la gente le dé clic a un producto que no tiene stock, ¿ok? Por último está el conversion rate by product, que esto a mí en lo personal me encanta porque hay muchísimas veces que tú puedes estar haciendo muchísima publicidad para un producto y por ende ese producto es un bestseller. Pero hay muchas veces que un producto que no lo tienes tanto anunciando ni nada por el estilo, de repente te das cuenta que ese conversion rate es mucho más grande que el producto al que le estás mandando mucho tráfico. Entonces, si tú quitas un poquito de tráfico de acá y se lo das a un producto que tiene mucho mejor conversion rate de una manera como más orgánica, tienes mucho mayor probabilidad de venta. Y por último, hay una parte que a mí en lo personal me encanta, que es el net margin by product. Esto se refiere a la cantidad de dinero que te deja cada producto. Es muy diferente vender una playera, vender un traje, vender un avión, ¿no? Entonces, la cantidad de dinero que te deja es muy importante para que tú sepas si ese cliente te puede gastar más dinero o menos dinero al momento de adquirir un usuario, ¿vale? Estas fueron las 4 cosas que nosotros analizamos para que esta persona o esta empresa en este caso pudiéramos dirigir el marketing de la mejor manera posible y poderlos ayudar a los resultados que les voy a poner ahorita, ¿vale? Y súper importante, sé que hablé un poquitín rápido. Si alguien tiene alguna duda, por favor, déjenmelo saber. Y obviamente, todos estos reportes son reportes que pueden ustedes personalizar directamente en Google Analytics. El único que no pueden personalizar en Google Analytics es el último, porque van a necesitar cruzar la data de Google Analytics con la data de sus costos de producto y los costos de envío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora sí, ¿qué pudimos hacer gracias a este approach y a estos números? Incrementamos 40% el view product add to cart. La cantidad de gente, como sabíamos que habían ciertos productos que la gente veía y no le llamaban la atención, crecimos 40% el view product add to cart simplemente por dejar de mandar gente a ese tipo de productos. Crecimos 52% la cantidad de gente que agregaba al carrito y terminaba la compra. Simplemente, otra vez, dándonos cuenta con el reporte de Add to Cart cuánta gente realmente le interesaba ciertos productos. Crecimos 2x de la conversión de un producto. Esto es genuinamente sencillo cuando te das cuenta que estás mandando muchas veces, estás acomodando el producto de tu página de la manera equivocada. Tú quieres muchas veces anunciar cierto tipo de producto, el cliente quiere ver otra cosa. Tú estás acá para darle al cliente lo que quiere. Entonces, tú acomodas un poco el inventario en ese sentido, posiblemente puedes generar resultados muy rápidos. Y por último, esta es una terminología que no es muy famosa, que es el POAS. Hay mucho tema de ROAS, que Leo también lo puso ahí en el chat, pero el POAS es Profit on Advertisement Spent, ¿ok? Que en pocas palabras acá lo que tratamos de hacer nosotros es que la gente gane más dinero gracias al dinero que invierte. Y eso solo pasa si inviertes en caballos ganadores. ¿Va? Todo esto es tratar de entender tu funnel de conversión y poderlo bajar realmente a accionables claros gracias a la data que conoces. ¿Va? Toda esta data sale de Google Analytics, sale de todas las partes que les platicó Leo durante toda la plática. Entonces, realmente sé que puede llegar a sonar un poquito como ciencia nuclear, no lo es. Y de verdad, muchas veces, a veces, Google Analytics nos los hace demasiado, entre comillas, sencillo. Sí van a necesitar posiblemente aprender una o dos cositas, pero es algo que lo van a poder lograr hacer, ¿no? Y todo este tipo de reportes son reportes realmente sencillos, que los pueden llegar a ejecutar si los necesitan. Entonces, más o menos ese es el caso de éxito que tuvimos en este caso. Y no sé si por ahí se les ocurre qué marca española fue, pero pues me pueden ahí aventar mensajitos y cualquier cosa, estoy para servirles. Gracias, Moisés. Muchísimas gracias. Em, bueno, ahí vemos que hubo una pregunta de Juan que la contestó Leo. Si tienen alguna consulta, alguna duda con respecto al contenido, pueden hacérsela a Moisés y a Leo, la pueden dejar en el chat o si quieren abrimos ahora un minutito, pueden abrir el micrófono a preguntas. Queríamos compartirles que ahora tenemos junto con Leo el 17 de septiembre el inicio del programa de Business Intelligence y Marketing Predictivo, que acá Leo es nuestro
gran director para aprovechar todo este contenido que vamos a iniciar. Se cursa martes y jueves de 20 a 22 horas, así que si quieren más información, ahí les dejamos en el QR y lo pueden escanear. Ahora les vamos a dar toda la información en el chat. Leo, si querés contar un poquito del programa, como para no sacar tanto tiempo, que ya sé que estamos un toque sin pasados, y vamos al Dale, tema de las preguntas. dale, buenísimo. Bueno, es un programa que está, si bien es un programa de BI, Data, está orientado para la audiencia en particular de personas que vienen del mundo de e-commerce, ¿no? Es decir, se espera cierto conocimiento de e-commerce y la manera en la que se organiza el programa está orientado muy específicamente a el tipo de conocimiento de data que podés llegar a necesitar como una persona de e-commerce. ¿Qué quiere decir esto? Como fuente de datos, Google Analytics, Google Tag Manager, como ecosistema de datos, lo que estamos hablando, Wallet Gardens, distintas plataformas que son parte del ecosistema digital, con las cuestiones de las limitaciones de la privacidad, de cómo se puede recolectar datos, los tipos de datos que hay, etcétera, y modelos de ciencia de datos enfocados en problemáticas y aplicaciones de e-commerce, y al mismo tiempo dentro del modelo en aquellas cosas que le sirven a una persona de e-commerce, ¿no? Porque no es todo el proceso o todos los aspectos de un modelo de data science que ustedes tienen que saber estructurar claramente el problema, entender qué es lo que quieren resolver, qué herramientas hay para resolverlo y después evaluar si los resultados que se están prestando son buenos o no y cómo estudiar financieramente ese impacto. Entonces está muy orientado de esa manera, es práctico y es teórico, las dos cosas. Tratamos de ir mechando y tener una parte para todos los contenidos, una parte más teórica y una parte más práctica y que entren y hagan cosas dentro de las herramientas que, como decíamos, van a hacer ustedes. No van a aprender R, no van a aprender Python, pero sí van a aprender, por ejemplo, SQL, que es algo que una persona desde el punto de vista de negocio tiene que saber, Google Analytics, que como especialistas de e-commerce tienen que saber, Google Tag Manager, y, y para la parte de análisis avanzado de datos, nos vamos a enfocar en Excel, que bueno, es una herramienta que deberían saber y puede hacer cosas bastante más sofisticadas de lo que uno al principio puede creer que puede hacer. Entonces, incluso se pueden correr modelos de Machine Learning dentro de Excel. Ahí Delphi le cuenta la parte relevante que yo nunca cuento, que es los días que se cursa y las cosas más pragmáticas. Es 2 veces por semana y son... Yo soy el director, pero también tenemos docentes que participan. Tenemos ahora 5 docentes. Súper Eh, interesante, la verdad. Y tenemos trabajos prácticos y, bueno, como decía, con Leo es teórico práctico, tiene una duración de 3 meses y tiene un acceso al contenido por 1 año y medio. En el caso de que no puedan cursar en el horario o en el tiempo en que nosotros establecemos el programa, no se preocupen porque tienen la posibilidad de ver las grabaciones y recuperar el presentismo, así que pueden hacerlo en este 1 año y medio que nosotros les determinamos. Y acá, súper interesante, Martú, que está ahí conectada, si que nos querés contar, tenemos unos beneficios por estar acá conectados. Hola, ¿cómo están? Sí, les comento que si leen el QR que está en la pantalla, tienen una beca del 80% que pueden aplicar al valor de la cursada. Y si al principio de la charla completaron el formulario que aparecía, que les apareció en la pantalla, que era de Zoom, tienen un 10% extra. O sea que contarían con una beca del 90%. Abonarían la matrícula y el 10% del programa. Así que es una oportunidad, la verdad. El programa es avanzado y es muy bueno. A ver, les voy a dejar el link por si no pueden leer el QR.